Como digo, a nivel internacional, un aspecto muy importante y que sí la FAO está trabajando mucho es en el tema de generar información para la toma de decisiones, ¿no? Particularmente en lo que es mercado exportador. Esto es menos relevante, digamos, para nosotros en nuestra visión interna de Argentina, pero es muy importante en el tema de la situación, el manejo y el trabajo y la operatividad de los puertos, ¿no? Entonces ahí hay información en tiempo real en todo este sentido. No solo en términos de logística y volúmenes de tránsito, sino también un aspecto que sí se está notando que está afectando ahora, es el tema del tiempo de espera en los puertos y el tema del tránsito de los diferentes productos, tanto en términos de carga como en términos de descarga, ¿no? En el sentido de que por estos temas de cuarentena, digamos, las restricciones que han habido en muchos de esos, todavía todo está funcionando, pero con demoras muy variables, y hay un monitoreo, un mapeo de cuáles son las implicancias de qué es lo que está sucediendo a nivel mundial en términos de tiempo requerido para el transporte de los productos. Hay algunos aspectos también que tienen que ver dentro de este esquema globalizado en cómo han variado y seguido los precios en términos de volúmenes de exportación. No voy a entrar mucho acá, sí, esto tiene mucho que ver y es anecdótico también en cuanto a las términos de decisiones y reacciones del mercado. Rusia en su momento, previo habló de una tasa a la exportación, previo a toda esta coyuntura de COVID, quiso que se comercialice mucho más trigo a nivel mundial y eso tiene sus implicancias en el precio. Hay un monitoreo también, como digo, en este tema de las variables macro, de cuáles son las implicancias y las acciones de las diferentes posibles devaluaciones de las monedas en términos de comercio. Esto relacionado con un aspecto que hay que considerar, en el cual también FAO tiene toda la información para acceder a ello, en relación a cuáles son los precios de los alimentos, ¿no? En términos de los commodities en general, digamos, todo el monitoreo que hay a partir de la plataforma más actualizada y en tiempo real de esto, que es la AMIS, la Agriculture Marketing Information System, que la tendencia un poco es que todos los precios de las commodities van en general en baja, tanto en trigo, hay una particularidad en este momento con el arroz, la misma situación con el maíz y un poco la misma situación en la soja. Y esto, bueno, son todos temas que hay que tener en cuenta en el balance y las tomas de medidas para ver, digamos, cómo esto incide dentro de los aspectos fiscales de los gobiernos, pero también cómo generar, no inviabilizar cadenas de producción que también tienen sus implicancias, ¿no es cierto? En nuestra región, y nosotros estamos acá, estamos de los países que en nuestras tomas de decisiones dependen más en aspectos fiscales de los temas relacionados con la exportación, ¿no? A diferencia de lo que sucede en otros países que son más importadores. Un tema muy importante que tiene que ver en esto, particularmente en los países más vulnerables, es que hay una elasticidad directa en la demanda. Yo soy ingeniero, no me quiero enredar en estos temas económicos, pero sí lo que está claro es que mientras menor valor agregado, menor poder adquisitivo tienen los países, ¿no es cierto?, se incrementa directamente la elasticidad, hay una mayor implicancia en cuanto a la demanda. Esto tiene mucho que ver con la demanda de alimentos post-COVID, porque si bien la demanda lo que se está viendo es que se va a ver afectada, o sea, se va a ver afectada a futuro porque durante un periodo, este tiempo post-COVID, en el sentido de que los restaurantes no están funcionando, va a demorar un tiempo a que esa cadena vuelva a funcionar, el turismo en los países que están dependiendo del turismo es una cadena que se va a ver afectada, entonces muchos productores que están produciendo alimentos para un determinado sector, es un tema que hay que contemplar en la toma de decisiones en relación a que puede haber una caída en la demanda que afecte la viabilidad de estos contextos. No voy a entrar en estos detalles, que sí tiene que ver con la única commodity que digo que sí ha subido un poco, pero tiene que ver con una coyuntura, con uno de los mayores productores a nivel mundial, que es Vietnam, que es el único commodity que ha subido, que en particular a nosotros no nos impacta mucho en Argentina, pero sí es absolutamente relevante y directo para muchos de los países.
Esto, lo que mencionaba recién de los canales de comercialización, esto de entender las vulnerabilidades, es lo que les mencionaba que está en la página, donde hay un análisis muy detallado de cómo se califica el alto, intermedio o bajo grado de vulnerabilidad de cada uno de los canales para cada uno de los países. No voy a entrar en detalle en este sentido, pero el que le interese, está en la página de la FAO toda esta información. ¿Qué es lo que está haciendo la FAO? ¿Qué es lo que se puede hacer en esto? Como digo, uno de los aspectos más importantes es el análisis de qué es lo que se ha hecho en contextos similares o qué es lo que han estado haciendo otros países, que frente a América Latina ya esto le viene pegando 2 o 3 meses antes, que fíjense que en términos de temporalidad, de decisiones, de desarrollo de políticas, 2 o 3 meses puede ser poco, pero sin embargo en 3 contextos, 2 o 3 meses parecen siglos, no voy a decir siglos, pero sí mucho tiempo en que otros países, la coyuntura para los cuales, no sé si algún país ha estado preparado, ha tenido que venir reaccionando, y en algunos casos con más o menos errores, a, digamos, las implicancias y los impactos de esta coyuntura. Entonces, un tema importante es que la FAO lo que hace es documentar y poner a disposición muchísima información relacionada con esos temas que para los países es muy importante en términos de qué acciones a tomar. Dentro de acciones a tomar, uno de los aspectos más relevantes tiene que ver con justamente satisfacer las necesidades de aquellas poblaciones más vulnerables que tenemos. Hay diferentes acciones o mecanismos, ¿no?, relacionados con el tema de la disponibilidad de alimentos, de los temas nutricionales, y todo esto. Olvidé mencionar un tema muy importante en lo nutricional, es que cuando mencionaba la elasticidad de la demanda, cuando menor valor adquisitivo hay, que te va saliendo del poder adquisitivo de ciertos productos, carnes, vegetales y todo, lamentablemente se cae en dietas mucho más calóricas, que genera un efecto muy importante y complementario que tiene que ver con problemas de nutrición, de obesidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digo, esto también es muy importante a tomarlo en cuenta y tiene mucho que ver con también la generación de propuestas relacionadas en este sentido. Por ejemplo, el tema de la alimentación en escuelas, dentro de un contexto que es un mecanismo que funciona bien para cierto grupo, como los estudiantes y los jóvenes, que hoy en día cuando no tenés las escuelas funcionando, o se va a ver afectado esto, hay que repensar canales de distribución, cómo complementar ese tipo de acciones dentro de los contextos, digamos, sanitarios que se establecen. Bueno, y hay muchas acciones acá que podríamos comentar, pero que hay que contemplar en el planteo de propuestas. Como digo, que son muchos aspectos dentro de estas redes sociales, dentro de lo que se han generado propuestas y otros países han hecho. Podemos comentar algunas ahora, tal vez posteriormente, de acciones que se han estado tomando tanto acá en Italia como en otros países de Europa, como algunas de las cosas que hizo China, y que lo que están haciendo también algunos países en América Latina relacionado con el acceso a los alimentos. El otro tema importante, como decía, es el tema de los pequeños productores y los aspectos que tienen que ver con recibir los servicios necesarios, garantizar las opciones de comercialización, y para que puedan generar el vínculo de la cadena para hacer disponibles sus alimentos y generar la viabilidad y la sostenibilidad de sus cadenas dentro de este contexto que, como digo, sobre todo para muchos va a haber una reducción, hay un riesgo de una reducción de la demanda en los próximos meses. Entonces hay muchos temas que se pueden tomar en cuenta y tener en relación a políticas tributarias, que es un aspecto muy importante. Acá en Italia, por ejemplo, a pequeños productores hay se han postergado todos los impuestos, se han hecho un plan de ayuda, por ejemplo, también para todos aquellos que están con crédito, eso para que los productores puedan seguir operando, porque pasan a ser dentro de esta coyuntura un factor muy, muy importante en términos de garantizar la disponibilidad de alimentos, y que esos alimentos puedan acceder a los mercados. O sea que Italia ha tenido que movilizar recursos muy importantes en ese sentido, por ejemplo. Todos los temas que tienen que ver con mercados son aspectos importantes, como temas de tasas, ya sea exportadora, en particular para los importadores,
cuáles son la reducción de tasa que se están planteando en algunos casos para viabilizar estos problemas de logística que se pueden estar planteando, que generan una suba del precio de los alimentos, cómo hacer para que, digamos, haya menos impacto, reducir aunque sea temporalmente, porque todo esto tiene que un balance de las implicancias fiscales, pero para que no termine afectando en una suba de alimentos que complica más la situación de acceso a la sociedad, y en particular que afecta más directamente a los más pobres, ¿no? Como digo esto, bueno, de nuevo, todas estas acciones y todo hay que verlas dentro de un conjunto, de un contexto mucho más vinculado, porque todas las acciones y medidas que se plantean tienen implicancias dentro de todo esto. Bueno, esto es lo que yo les quería mostrar desde el punto de vista institucional, y que tal vez, no sé si es un poco para comentar con ustedes qué es lo que está haciendo FAO y cuál es la visión, pero no sé, ahora yo abro más para un intercambio de ideas, tal vez más en lo que más flexible con respecto a estas implicancias. Sí les puedo decir que, al margen de esto, yo trabajo para un sector de la FAO, que es el Centro de Inversiones, en el cual trabajamos muchos con proyectos de inversión, y trabajamos en forma directa con las instituciones financieras, Banco Mundial, BID, el FIDA, el Banco del Caribe, el Banco de Asia, el Banco de África y el Banco Europeo. Son bancos, son entidades multilaterales de desarrollo, que en muchos casos lo que estamos haciendo ahora es decir, frente a esta coyuntura, qué nuevas propuestas pueden haber. En muchos de nuestros países uno de los problemas más graves que hay es la restricción del espacio fiscal, que bueno, que yo creo que efectivamente va a tener que haber una flexibilización en ese sentido. Todo el impacto que ustedes lo conocen bien, está generando esta coyuntura entre los PBI de los países muy importante. Hay aspectos financieros que van a tener que repensarse, pero particularmente también todos los proyectos que tenemos y que estamos trabajando, que ya están en ejecución, estamos trabajando con los países y con las autoridades en ver cómo readaptar esos fondos que ya están autorizados dentro de los espacios fiscales para generar respuestas dentro del contexto de los proyectos a esta coyuntura bueno, que tiene una dinámica que ustedes lo conocen bien, sobre las cuales en muchos casos hay que pensar cuáles son los instrumentos, los contextos y las herramientas desde el punto de vista político y del punto de vista normativo para tratar de dar respuesta y ayudas, sobre todo a más vulnerables dentro de este contexto que es tan impactante que está generando esta coyuntura, ¿no? Así que bueno, no sé, yo por ahora dejaría esta una primera instancia así. Podemos comentar, si ustedes quieren, también un poco más por el hecho que estoy viviendo acá en Italia, cuáles son las implicancias y las experiencias que se han estado viviendo acá. Y digo porque Italia se está viendo de todos lados como que efectivamente así, el impacto que ha tenido acá esta enfermedad lo está haciendo tremendo. Creo que en términos generales un poco lo que ha pasado, como en muchos casos, es que se ha subestimado el impacto que tenía esta enfermedad. Esto empezó si uno hace una cronología de cómo fue en Italia, los primeros casos entraron a principio de año por el norte, para dar una referencia geográfica, Milán, que es lo que ustedes han escuchado hablar, la zona de la Lombardía. Lombardía y Piemonte son en el norte los países, nuestro similar a provincias que se han visto más afectadas. Hubo una subestimación en un primer momento, porque sí, la percepción se veían los impactos de China. Ahora podemos dudar mucho de qué es lo que conocemos o no realmente en términos de la transparencia, en términos del número de qué pasó en China, pero la realidad es que había una subestimación. Y hubo una subestimación tanto en acciones como desde el punto de vista social. Porque al margen los gobiernos empezaron a reaccionar con ciertos tipos de medidas, pero socialmente no se reaccionaba adecuadamente.
Han pasado cosas, tal vez en forma similar como ha pasado en América Latina, y que ustedes tal vez lo conozcan en forma más cercana, los casos de Guayaquil. La provincia de Guayas en Ecuador está teniendo un impacto tremendo, en términos de no tomar en serio estos temas de aislamiento. Y por ejemplo, hubo, no sé si ustedes se acuerdan, pero un partido de la Champions League que jugó el Atalanta de Bérgamo contra el Valencia, llenaron y se fueron a jugar a Milán, al San Siro, y juntaron 80.000 personas, bergamascos, que luego están meditando de que eso fue un punto de contagio tremendo, y Bérgamo hoy en día es una de las ciudades que prácticamente ha estado, bueno, sigue, ahora está retomando algunas actividades, pero completamente bloqueada. Yo tengo un amigo allá, yo soy cuervo fanático, así que acá en Italia tenemos una peña de San Lorenzo, y conozco un amigo que tengo en Bérgamo, y las cosas que él cuenta de los impactos, el hecho de decir que llegaban, no, poco parecido a lo que tal vez ustedes están viendo ahí más de cerca con respecto a Guayaquil, pero de que no daban abasto los lugares mortuorios para ir a retirar los cadáveres de lugares de ancianos. O sea, son cosas que parecen realmente, hace unos meses atrás, de una película que no nos podíamos imaginar. Y bueno, los gobiernos del norte en Italia, siguiendo con esta cronología, ellos empezaron a presionar al Consejo de Ministros para que se tomaran medidas más amplias y más restrictivas de las que ellos estaban tomando. Y así fue como, fíjense en términos de temporalidad, pero yo les estoy hablando, eh, eh, a ver, mediados de febrero se empieza a dispararse en el norte de los casos. Italia entra en la primera semana de marzo, o sea, fíjense que estamos hablando de 2 semanas ahí en las cuales, digamos, había muchas presiones de los gobernadores del norte, de los presidentes de los países que querían bloquear más, hasta que Italia asume esa postura absolutamente restrictiva, que ha sido una decisión muy, muy fuerte, y que ya llevamos 4 meses que se están viendo los resultados. Se están viendo los resultados en el sentido de que si uno ve la curva de la evolución del número de contagiados, empieza a haber un ralentamiento, como dicen acá, un decaimiento de la curva, pero, y ahora se está planteando, porque la situación económica también es muy compleja, a pesar de todos los fondos que el gobierno está poniendo y destinando a diferentes tipos de planes, de acciones, a tanto a sectores privados como a pymes y todo, que acá son una gran mayoría en ese sentido. El desafío más grande acá ha sido el sector informal, particularmente en el sur de Italia, lo cual han tenido que generar otro bono específico y canalizado a través de los municipios, porque no existen los canales formales para hacer las transferencias. Es un tema muy importante también, que bueno, ha habido una mala experiencia, yo lo que he estado siguiendo allá, con este tema de las colas en los bancos para la gente ir a buscar plata, porque esos son los temas que hay que pensar también de cómo hacer, garantizar las instancias que te den el aislamiento y que lleguen los recursos a la gente. Y como digo, se está ralentando, pero todavía ahora que se está diciendo y es necesario volver a la actividad y se está planteando un esquema progresivo, hay muchísimas dudas primero porque, por ejemplo, no se puede bajar. Ayer hubieron 575 muertos en el día, todavía. Y si bien han habido algunas oscilaciones que llegaron a 400 la semana pasada, todavía siguen habiendo 500 y tantos. Hay otros indicadores muy positivos que ya así por primera vez están dando que hay camas disponibles ¿cómo es? En emergencias, ¿no? En terapia intensiva. Pero el número de contagiados, si bien viene bajando, hoy en día se estima que hay 60.000 contagiados en aislamiento domiciliario. 68.000 es exactamente el caso de ayer. ¿Qué significa eso dentro de un proceso de apertura? ¿Cuáles son las implicancias de eso? O sea, que acá en estos temas del balance, que yo sé que allá también es un esquema de una contraposición y de posturas diversas entre este tema del aislamiento y de la implicancia en la economía, que es tan importante, es muy difícil el balance y la toma de decisiones, y es un desafío tremendo para los tomadores de decisiones y para los gobiernos. Así que bueno,
En eso estamos acá en Italia en este contexto. Después de un mes y medio se está viendo el impacto. Si no se hubiera tomado, hubiese sido un descontrol como ha sido en el norte, como pasó en su momento en el norte, y ahora el desafío dentro de este contexto y de las implicancias económicas que tiene esto, el cómo salir y cómo plantear acciones progresivas de retomar de alguna manera ciertas actividades, sabiendo que uno de los ingresos más importantes para Italia es el turismo, como sí pasa en nuestra región para muchos países que dependen fundamentalmente del turismo, de cuáles son las implicancias en este sentido, porque el turismo justamente ha sido una de las vías de contagio y de traslado, que es lo que hay que repensar en cómo actuar a futuro, y es un desafío tremendo, creo yo, más particularmente a nuestros países, en nuestra región, porque efectivamente no existen los recursos fiscales que han generado acá para reaccionar. Ahora Europa está poniéndose un poco más en conjunto para reaccionar acordemente contra este contexto, que no lo ha hecho adecuadamente en este momento, y es un desafío muy importante. Después, si quieren, surge en la charla un tema que también es importante, el tema de la cohesión y la visión política y social integrada frente a esto. Yo creo que en ese sentido el discurso del Papa también el otro día fue muy importante frente al desafío y el rol que tiene que tener Europa en esto, que digamos, no solo del punto de vista de los espacios fiscales, que es uno de los temas que en nuestros países no tenemos, pero que es importantísimo para poder dar respuesta, digamos, en acciones y en acciones concretas sobre esta coyuntura. Bueno, me he ido un poquito más largo de lo que pensaba, pero quería hacer un poco este tipo de reflexiones así mezcladas, y dejo un poco para los intercambios de opinión y ver por dónde quieren que llevemos el diálogo. Bueno, muchas gracias, Luis. Ahí me ha pedido Alberto que ayude un poquito con la moderación. Él está con algunos inconvenientes técnicos en la conexión, así que bueno, te estaré acompañando un poco en ese sentido. Agradecerte enormemente la exposición. La verdad que, bueno, tremendo el desafío. Venimos sábado a sábado conociendo nuevas circunstancias a escala global que nos ponen la vara alta como desafío como humanidad y también como sociedad mendocina a hacer frente a la pandemia. Abrimos ahora un momento de intercambio, de preguntas, de reflexiones abiertas a quienes están participando de esto, siempre con la prudencia de que no sea demasiado extenso para que todos puedan participar. Así que, bueno, no sé, ahí quienes quieren hacer alguna intervención, adelante. Andrés levantó la mano ahí. Andrés, adelante. Hola Luis, buen día. Un agradecimiento para vos y para los compañeros de Integral. Yo quería hacerte dos consultas. Primero, agradecerte la claridad, y me parece que el instrumento que vos expusiste es muy claro, muy meridiano. Uno vinculado más al tema de la política europea, y cómo crees vos que va a incidir en la cohesión de la Unión Europea los comportamientos disímiles que han tenido los estados, los diferentes tiempos que han ido dando respuestas, y eso va a afectar de alguna manera al bloque político de la Unión Europea. Y lo más específico con relación a tu exposición es qué escenario está manejando, o si están trabajando en el escenario futuro de la FAO con relación al tema más alimentario y de la agricultura a pequeña escala, refiriéndome a una de las primeras diapositivas que pusiste vos, que vincula el tema del COVID con las áreas de desnutrición en el mundo, y preocupado porque la Argentina aparece ahí con un impacto en términos de nutrición medio alto, y es lógico por los niveles de desigualdad que estamos viviendo. Y por otro lado, el tema de esto que están, mostrabas vos, del tema de la caída del valor de los commodities, y en los países que, como la Argentina, somos muy dependientes de
la agroexportación, y la pregunta es, ¿qué escenario están manejando, si están manejando algunos escenarios de impacto, y pensando en sistemas o herramientas para afrontar una posible crisis con lo que está planteando Aventura, en términos de la agricultura a pequeña escala y de la cuestión nutricional? No sé si alguien más quiere hacer otra pregunta o intervención, así ya después le damos la palabra a Luis. A ver, ahí, María Inés, ¿puede ser? Sí, puede ser. Buen día a Adelante. todos los compañeros. Me gustaría, en función de tu exposición, que ha sido muy clara, ver cuál es tu opinión en relación a las medidas que se están tomando en Argentina, ya que tenés una visión tan importante del mundo. Virginia Furlani, también de la Corporación Vitivinícola Argentina, estaba pidiendo para hacer una pregunta, no sé si tiene audio. Adelante, Virginia, si estás ahí. Hola, buen día. ¿Se me escucha? Sí, se Hola. escucha. Sí, sí. Bueno, Adelante, buen día a todos. Virginia. Muchas gracias por permitirnos participar. La verdad que es súper interesante la exposición de Luis. Y bueno, le hacía una consulta puntual respecto a cómo ellos están visualizando que se profundizarían los procesos de concentración en los sectores productivos. Algo de esto que él estaba comentando ya de los impactos en las pequeñas producciones, que es la gran consulta, y si hay algunas medidas que se pueden empezar a visualizar en contra de eso, digo, para de pronto colaborar un poco más en sostener a los pequeños productores. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ahí veo que Mario ha levantado la mano. Si les parece, le damos la palabra a Luis ahora con 3 preguntitas. Otro Mario. Lo veo al Mario con la cámara diciendo no, yo no. Hay otro Mario que ha levantado la mano. Le damos la palabra a Luis ahora para que pueda hacer algunas respuestas y después seguimos con otra ronda de consultas. Adelante, Luis. Bueno, acá hay algunas de estas respuestas que voy a contestar como Luis Loyola, no como Favo, ¿eh? Porque ya he dado mi enfoque y mi visión institucional, pero hay algunas opiniones acá, digamos, que puede trascender la opinión. Respecto a Andrés, el primer tema de la Unión Europea, realmente mi perspectiva, y ojalá que sea así, es que la Unión Europea, yo creo que son claves esta semana, estos días que vienen, particularmente esta semana y la siguiente, pueda reencaminarse, digamos, como bloque, ¿no? Acá en Italia ha estado muy cuestionado porque los países no han tenido una visión integrada, como si en otro momento la han tenido respecto a ciertos temas, respecto a las respuestas a esto. Italia quedó en un momento al principio, bueno, Italia le tocó entrar al principio con un impacto mayor, y si bien hay mecanismos de apoyo como el MES y otro tipo de acciones, se estaba discutiendo un bono de emergencia, ¿no? Que se llama el Eurobond. Y países como Holanda en particular, Alemania, Francia estaban muy tímidos, y entonces eso lo venían trabando. Y Italia venía en ese sentido cuestionando y reclamando y poniendo, diciendo que Italia ha tenido con el presidente y con el presidente de la República y también con el presidente del Consejo de Ministros una postura en ese sentido más europeísta. Sí creo que es interesante destacar acá de que Mattarella en su momento hace un llamado a decir: déjense de joder con las internas políticas, que acá tenemos que estar todos juntos. Y hubo una tregua al punto de vista político, entre los cuales Fratelli Italiani, la Lega, por decir nombres, Salvini, ¿cómo que se llama la que fue ministra? Bueno, de Fratelli Italia, que es un sector más antieuropeísta y más populista de derecha, han estado bastante callados hasta la semana pasada.
porque en ese sentido es muy importante cómo estaban todos alineados dentro de un esquema y buscando soluciones. Eso le ha complicado un poco el contexto dentro de Italia en el cuestionamiento de la falta de respuesta de Europa, pero sin embargo ahora yo creo que hay a Europa en forma más cohesionada, está con una visión de decir, bueno, estamos todos, tenemos que dar respuesta a esto y tenemos que actuar rápidamente, porque si eso no pasaba, yo creo, Andrés, que sí Europa estaba en una situación, digamos, exponiéndose en una situación de fragilidad como bloque. Y yo creo que es muy importante, no solo para Europa, me parece que dentro del contexto que tenemos a nivel mundial, una Europa cohesionada, desde mi punto de vista, es muy importante, frente a ciertos otros actores de comportamiento, un Trump, bueno, me parece que es muy importante. O sea que yo creo que se están empezando a alinear las cosas, pero que no han funcionado adecuadamente. Tu segunda pregunta tiene que ver en qué lo que ha estado haciendo efectivamente, cuál es el escenario que ve FAO y cuál es la colaboración concreta. El presidente Fernández visitó la FAO hace poco tiempo, si mal no recuerdo fue a fines de febrero, finales de febrero, no, sí, en febrero. Fines de enero. Fines de enero. Y ahí se planteó una solicitud, un apoyo, para lo cual la FAO ya está trabajando ha armado un equipo de trabajo y está trabajando con Argentina en la preparación de un plan de seguridad alimentaria, donde se hace un abordaje también integral de muchos aspectos. Y un poco el tema es, en términos de escenario, es ir haciendo el análisis de cuáles son las implicancias económicas en todos estos canales de la cadena que estaba mencionando anteriormente. Yo creo que en ese sentido, tal vez, no sé si Andrés me queda algún aspecto de tu pregunta. Pasando a lo de María Inés, en términos de las medidas, yo creo que te referías al tema digamos, del aislamiento, de todas las medidas que se han estado haciendo en la cuarentena. Yo creo que son adecuadas. Yo sé que hay muchos cuestionamientos, pero las implicancias de lo que se está viendo, donde no ha habido este tipo de medidas, el virus se ha descontrolado. Se puede ver en un lugar más cercano donde tenemos el ejemplo de esto, es Guayaquil. Guayaquil, la provincia de Guayas, en Ecuador. Nosotros estamos trabajando con un proyecto en Ecuador, estamos hablando todas las semanas, y la verdad que la situación ha estado fuera de control, y por ejemplo, el primer caso en Guayaquil fue el 28 de febrero. 28 de febrero, primer caso de una persona que viene de España. Esa persona tuvo una reunión, un encuentro, empezó a transmitirlo, y después no han habido situaciones ni toma de decisiones adecuadas, tanto desde el punto de vista del gobierno ni del comportamiento social, y ustedes saben lo que está pasando ahora. Tienen 16.000 muertos. Las últimas 2 semanas han habido 6.700 muertos. Las imágenes que ustedes verán en los medios y todo respecto a los cadáveres en las calles, o sea, son los malos ejemplos. No quiero decir, yo quiero ser fatalista en esto, pero lo que está claro es que no tomar medidas, a pesar de las implicancias que signifique desde el punto de vista económico, es demasiado riesgoso. Yo creo que no se sabe en este momento cuáles son verdaderamente las implicancias, lo que decía recién, en términos de cuál es la estrategia adecuada. Porque uno podría decir ahora, no, lo que hay que hacer es tratar de hacer la mayor cantidad de testes posibles para saber si estás enfermo, condicionate un aislamiento y no estés contagiando. Lo que pasa es que hay un gran porcentaje muy importante que son asintomáticos y son transmisores, ¿sí? Yo lo que estaba diciendo, por ejemplo, ayer, ayer el número de contagiados nuevos en Italia fue de 4.000 y tanto, de 68.000 hisopados que se hicieron de test. O sea que tiene mucho que ver con esto, porque ahora se están haciendo 60.000, pero al principio se hacían 5.000. Al principio estaban dando, qué sé yo, la mitad de los testeados, que eran los que accedían con síntomas al sistema de salud, salían como contagiados, pero hay una gran cantidad de contagiados que no están mensuradas.
En el norte de Italia, por ejemplo, uno podría decir, ¿por qué hay una tasa de 68 muertos por 100.000? Alemania tiene 4, el sur de Italia tiene 16. Pero solo a título de ejemplo, quiero decir con esto, es que no tenemos realmente las estadísticas y las claras. O sea, yo para mí, y esto es opinión personal, el denominador en términos de contagiados frente al número de muertos en Italia, es chico el denominador, porque hay muchos que no se están contando como contagiados, ya sea porque han sido asintomáticos o porque como no han tenido los síntomas y se han estado guardando, no están contabilizados porque no han accedido al sistema de salud. En el norte ahora lo que están tomando como postura es tratar de hacer muchísima más cantidad de testes. Uno podría decir que esa es una estrategia, pero eso es imposible hacer también, ¿no? En términos del punto de vista de recursos y todo eso. Entonces, tu respuesta, Melina, yo creo que las medidas son adecuadas. Es difícil decir cuándo podés salir y de qué manera. Acá yo creo que el mensaje, el llamado a atención es decir de que no podés tomar posturas extremas y aisladas, sino vas haciendo un esquema transitorio como es lo que se está pensando acá. Acá están diciendo, a ver, si volvemos el 4 de mayo, ahora está todo parado hasta el 4 de mayo. Si volvemos el 4 de mayo, ¿cómo es el tema del transporte público? ¿Cuáles son las tasas de ocupación de los lugares comerciales donde tenés que estar? ¿Cuáles son los temas de obligación? Hay una serie de cosas que hay que tomar, que están haciendo, muchos están repensando en realmente si volver y de qué forma y en qué zona o cómo ir liberando. Pero en respecto a tu pregunta, yo creo que me parece que son medidas adecuadas más allá de lo que se ha tomado en Argentina, más allá de todos los cuestionamientos, porque la implicancia desde el punto de vista económico, sin duda, para ciertos sectores vulnerables es muy grande. Por eso es tan importante la toma de medidas complementarias de lo que estamos diciendo en términos de créditos, de bonos, de asistencia. Por ejemplo, acá se dio, primero pararon todas las escuelas acá, y estaba el problema de que los padres que tenían que seguir trabajando tenían a los chicos en casa. Salió el tema de bono de babysitter de 600 euros. Después surge otro tipo de acciones que van apoyando todo ese tipo de cosas. El tema es que hay ciertas espaldas en algunos países que otros no las tienen. Con respecto al tema de Virginia, el tema de la concentración de procesos productivos es un tema recomplicado, porque acá muchos tienen más espaldas para soportar dentro de este proceso, de esta coyuntura, del punto de vista financiero, y otros que no. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Sobre todo para los más chicos y las pymes, uno de los temas que ha surgido acá es generar apoyos para que puedan seguir manteniendo su cadena, porque a su vez son empleadores. O sea, que el impacto de que esas fuentes se caigan de trabajo son muy importantes. Sí, desde el punto de vista de comercialización y exportación en Argentina, un tema muy importante es tener en cuenta, en términos de estos contextos macros, decir, por ejemplo, en términos de cereales, retenciones, producción y todo, hay que tener un análisis muy claro de cuáles son las implicancias para viabilizar la cadena productiva. Por ejemplo, yo creo, en términos de cereales, los productores del NOA están muchísimo más complicados con un esquema actual de impositivo que unos de zona núcleo-centro. Entonces, todo ese tipo de cosas, y dentro del contexto internacional de los alimentos, es lo que hay que ir analizando para no generar un perjuicio fiscal, porque acá lo que está claro es que para poder socorrer a los más pequeños tenés que generar, desde el punto de vista final, cuáles son los mecanismos para esas transferencias, pero con mucho cuidado de no generar, digamos, una afectación a esa cadena que en definitiva lo que menos querés es que se te caiga porque la necesitas desde el punto de vista del planteo de propuestas y respuestas, ¿no? Muy bien, muchas gracias Luis nuevamente por tus intervenciones. Hay dos personas que nos han pedido la palabra. Andrés nuevamente, que quizás le damos la palabra a él ahora primero, y a Mario posteriormente. Y bueno, si alguien más quiere después decir algo, nos va avisando. Germán, ahí te veo. Buenísimo. Bueno, Andrés, adelante. Sí, Luis, mi pregunta estaba más orientada a una cuestión tal vez más general a nivel de FAO como organismo mundial, y si están trabajando en escenarios, de lo que yo planteaba que vos mostrabas en las filminas, de vulnerabilidad respecto de desnutrición y a su vez de países que son muy dependientes son agroexportadores, con bajo nivel de agregados, y la baja a su vez de los commodities van a afectar sustancialmente. Si ustedes están, tal vez muy temprano que estoy preguntando,
elaborando escenarios de crisis tal vez humanitarias en términos nutricionales, como así también en algo que planteó Virginia, el tema de la concentración que se está evidenciando como una posible salida en términos en los actores económicos, se concentran en actores económicos, con lo cual quedan vulnerabilizados muchos sectores de la agricultura, de los pequeños agricultores, y en los países que tienen mayor nivel de dependencia de la agroexportación, y en ese sentido pensar herramientas o políticas o recomendaciones más globales, más que lo estrictamente práctico, ¿no? Vos mencionaste algo con el tema de la cuestión impositiva y el tema de subsidios. En ese sentido, me orienta un poco la pregunta, pero de todas maneras te agradezco mucho la respuesta porque es otro aspecto de la pregunta. Muy bien, muchas gracias. Mario, adelante. ¿Estás ahí? Sí, hola compañeros. Muchas gracias, Beto, por la invitación. Luis, habla Mario Salomón, te felicito como siempre y siempre dejando bien el honor puesto, ¿no? de Mendoza y de San Lorenzo. Quería consultarte, Luis, respecto a un tema más coyuntural quizá, que lo estoy observando, trabajando en el ámbito rural y con los pequeños productores y los operadores del sistema hídrico tradicional. Veo que hay una manifiesta precarización laboral y quería saber si la FAO está trabajando en esta coyuntura a través de algún, digamos, guía, manual. Sé que siempre ha trabajado con las buenas prácticas agrícolas y manufactureras, ¿no? Pero concretamente, si el concepto de salud para los operarios, ¿no? En esta precarización laboral que hay, justamente en las tareas vinculadas al desarrollo agrícola, ¿no? A todo lo que es el calendario agrícola, desde la siembra hasta la cosecha y todo esto se está haciendo, sobre todo a los pequeños productores. Yo lamentablemente estoy conviviendo en este momento con la cuarentena, con los pobres tomeros, con los barbijos, con los lavatorios móviles que no tienen, y con toda una situación que el mundo urbano lo desconoce, ¿no? Porque por ahí estamos preocupados. Yo por ahí me reía, ¿no? Cuando veía algunas acciones, algunas medidas que se plantean desde el citadino, o desde la televisión, o desde el internet, y he visto la cosecha, aún todavía, bueno, la cosecha se adelantó 20 días acá en Mendoza, pero he visto situaciones realmente infrahumanas. Y quería saber si en esta coyuntura FAO está trabajando vinculado a esos conceptos. Además, bueno, complementario a lo de Andrés, vinculado, bueno, a la coyuntura de la desnutrición, pero este es un tema concreto, la precarización laboral, el nexo salud, precarización laboral y productividad. Gracias, Luis. Un abrazo, compañeros. Bien, y queda Germán y Alberto también, que había pedido la palabra. Germán, adelante. Sí, mi pregunta, Luis, gracias, la verdad que la claridad de tus exposiciones ha sido muy, muy importante. Está referida a lo institucional, FAO. Se parece un poco al tema del planteamiento de escenarios tendenciales negativos en toda esta crisis planetaria. Y básicamente la FAO como institución, como en algunas otras épocas ha tenido lamentablemente que hacer, ¿qué previsiones particulares ha estado haciendo en esta crisis, si es que las está pudiendo hacer, respecto a la atención de previsibles catástrofes alimentarias que puede suceder en regiones del planeta más complejas, por ejemplo África, por ejemplo India, sudeste asiático, si hay alguna previsión particular que FAO esté haciendo? Muy bien, muchas gracias. Alberto, adelante. Brevísimo, Luis. Vos conocés Mendoza, conocés las potencialidades del territorio. Una cosa que por ahí nos preocupa es en qué lugar va a quedar Argentina en este nuevo concierto global, y que no sea una primarización de la economía, volver nuevamente a la Argentina agroexportadora.
Pero por otro lado, en tu conocimiento de Mendoza, y aprovechando que está, bueno, gente de CONICET, estaba Leo Miranda también del INB, ¿qué oportunidades de negocios estás viendo en Mendoza? Entendiendo negocio por ahí como lo entendemos nosotros, que es poder generar empleo, sobre todo a los pequeños productores, a las pymes, en esta coyuntura. O hay que esperar que pase todo, pero ¿qué oportunidades estás viendo para la producción de Mendoza? Bueno, muchas gracias. Adelante, Luis. Te damos la palabra. Gracias, Alberto, por esa pregunta. Medio para dar respuesta a eso. Complicado, pero a ver, Andrés, un poco complementando, digamos, lo que había mencionado antes, qué es lo que estamos haciendo nosotros y qué es lo que está haciendo FAO dentro de este grupo de apoyo a la propuesta yo no estoy trabajando, no formo parte de ese grupo, sí tengo algunos conocidos y amigos que están trabajando en el plan de seguridad alimentaria, que es un tema muy importante justamente dentro del esquema del incremento de la pobreza y de la desigualdad y muchos de los aspectos que hay que promover y analizar es efectivamente cuáles son las respuestas que tenés que dar tanto a los más vulnerables. Y a los más vulnerables en ese sentido están los dos frentes, ¿no es cierto? Los pequeños productores, los que son productores de alimentos efectivamente para que lo sigan haciendo y que puedan continuar trabajando en esa producción porque es necesario para el conjunto de la sociedad, como los vulnerables en el sentido de tener acceso a los alimentos, ¿no? En ese sentido, en ese slide, en esa diapositiva que mencionaba, hay un conjunto de acciones posibles que ve FAO como propuestas concretas a ejecutar dentro de los que están los planes de asistencia, subsidio, el tema de la alimentación escolar, temas de bolsas de alimentos y ese tipo de cosas, donde es muy importante ver cómo fondos específicos, transferencias de recursos, que hay que ver cómo implementarlas para, digamos, como digo, para generar el impacto necesario. Nosotros estamos trabajando con los gobiernos dentro del contexto en tratar de ver cómo los podemos apoyar. Yo, en mi caso particular, me toca trabajar, no estoy trabajando con los países de Sudamérica, estoy haciendo más que nada con el Caribe y con uno de los países de los Balcanes. Países de los Caribes que he estado trabajando más estrechamente, por ejemplo, está todo este tema son netamente importadores, entonces justamente todas las medidas están orientadas a eso, desde el punto de vista fiscal, es cómo hacer, si existe un contexto de afectación al tránsito de mercaderías, cuáles son las implicancias para que eso no afecte a los productores. Desde el punto de vista con las instituciones financieras, como decíamos, lo que estamos viendo es que son necesarios proyectos de inversión, en general en la agricultura, y proyectos de inversión que empiecen a generar impactos en corto plazo, en el 2021 estén generando acciones, en el 2021 o 2022 estén generando acciones de impacto, y eso es uno de los temas que estamos tratando de trabajar, con las restricciones de los espacios fiscales que en muchos casos tienen nuestros países, ¿no? Como digo, si te interesa, Andrés, o en todo caso podemos luego intercambiar correos, como quieras, para intercambiar más opiniones con respecto a esto y acciones o propuestas concretas dentro de lo que está trabajando FAO. De cualquier forma, como mencioné, dentro de la página de la FAO están todos los análisis, propuestas, análisis de buenas experiencias y de propuestas dentro de este análisis de los canales que tiene que ver con toda la cadena productiva. Mario, un gustazo escucharte. Ya cuando te empecé a escuchar tu voz, ya te identifiqué. Así que lo que mencionas es muy importante. El tema de la actividad laboral, hoy en día hay uno de los desafíos más grandes, como decía al principio, que uno de los desafíos más grandes es mantener viva la cadena productiva, la producción de alimentos, porque es un tema fundamental hoy en día en tres contextos. Y efectivamente uno de los aspectos es cuáles son las acciones que hay que
contemplar desde el punto de vista laboral en los temas sanitarios. Uno de los aspectos, por ejemplo, que estaba mencionando dentro de la diapositiva, que tiene que ver con los temas sanitarios, está orientado, creo, justamente a lo que estás diciendo. Y temas que desde el punto de vista laboral hay que contemplar para que todo esto, los productores y de la mano de obra, los trabajadores que siguen trabajando en esto, que son hoy en día los que están en el frente de acción, así como los médicos, los recolectores de basura, hay toda una parte de la sociedad que, bien como decís, creo que la sociedad no visualiza el rol y la importancia que tienen hoy en día. En Argentina hay un ejemplo interesante que he visto, que por ejemplo la Secretaría de Agricultura de Córdoba, cómo ha establecido cuáles son los procedimientos y las acciones que hay que contemplar para los trabajadores de las diferentes instancias de la cadena de producción. Por supuesto que eso está orientado más al tema de proceso de granos, ¿sí? Pero te lo menciono por si te interesa buscarlo, porque es interesante, porque tal vez habría que plantear para el caso de Mendoza algo similar. Tal vez lo haya, lo desconozco, pero me pareció que ese es un ejemplo interesante a seguir. Después, ¿qué otro tema? El tema de las catástrofes alimentarias, que es lo que se está viendo. Mirá, Germán, hay un tema ahí de que una de las cosas que hace FAO es año a año un monitoreo de cuál es el estado de la situación y el contexto alimentario. Por supuesto, el año pasado, por ejemplo, todos los planes y las medidas que estaban haciendo, particularmente en África, todas las mejoras que habían habido en términos de desnutrido, de todo eso, hubo un retroceso importante en los últimos años, particularmente por los temas de sequía y por los temas de conflicto y migración. Fueron los tres aspectos centrales que se evaluaron en ese sentido y para lo cual se plantearon acciones. Particularmente en América Latina vivimos más, no tan de cerca eso, pero a nivel de los números globales y a nivel mundial, esos fueron los tres aspectos claves que digamos que impactaron y para los cuales FAO con los países y las instituciones financieras tratamos de trabajar y generar propuestas específicas en respuesta, en acuerdo con los países, a esos casos. En esta coyuntura estamos yendo un poco, planteando todos estos temas, esto que estaba comentando, cuál es la visión institucional, compartir buenas experiencias y todo, pero la verdad es que de alguna forma estamos yendo un poco de atrás, como está pasando en todos lados. O sea, ya acá el tema preventivo es como que se nos escapó a todos frente a este tema. Lo que sí es importante es que frente a esto tenemos que tomar como lección aprendida de qué hacer en casos nuevamente recurrentes. O sea, tuvimos el ébola, estoy por mencionar, tuvimos la crisis de los alimentos del 2008, pero hay un llamado de atención en cómo es la respuesta interregional de los grupos y de los propios países frente a este tipo de catástrofe que evidentemente, digamos, nos ha faltado capacidad de respuesta estratégica de todos los estamentos, creo yo. Y Alberto, respecto a Mendoza, Mendoza creo que Mendoza tiene un potencial enorme, tiene un desafío también muy importante. Fíjate que el tema también frente a este tema de las restricciones, no sé qué impacto pueda tener desde el punto de vista del mercado de vinos. Yo no te sé decir, pero ese es uno de los temas que habría que analizar. Si Brasil tiene un impacto mucho más fuerte, también hay que ver cuáles son las implicancias entre la exportación de ciertos productos. Yo creo que Mendoza tiene un gran potencial, es necesario tal vez diversificar un poco la matriz productiva en ciertos aspectos y generar, digamos, creo que es un poco un desafío que surge a partir de esto también, es una mayor capacidad de generar una estrategia, discusión social de los temas. Hay muchas cosas que creo yo este contexto va a generar las implicancias de la visión de la política, del punto de vista de los ciudadanos, del sector público, de muchas cosas que hay que reflexionar y que tienen muchas implicancias, pero también en la definición estratégica de cómo planteamos los desafíos a futuro que vamos a tener en general los países y las provincias en particular. De Mendoza podemos hablar muchas cosas, creo que hay gente de todos lados acá, ¿no? Pero no son todos mendocinos, ¿no? ¿O sí? No, yo creo que no, creo que hay gente de todos lados, pero en Mendoza podemos hablar un montón en términos, si compartimos un Malbec, que por cierto ayer ha sido el día del Malbec y tenemos que brindar por eso, porque es nuestra bandera,
podemos conversar mucho de ideas de cómo seguir para adelante, pero sí está claro, no quiero evadir tu respuesta, pero yo creo que en este contexto lo que hay que hacer es reflexionar cuáles son las implicancias que vamos a tener en este contexto de una posible reducción de ciertas demandas, afectación a ciertos mercados interregionales, y el análisis de qué hacer en términos de respuesta y de posibles diversificaciones a aspectos productivos. Bueno, muchísimas gracias, Luis. La verdad que muy interesante y estas intervenciones, estos espacios de diálogo nos sirven para seguir haciendo síntesis entre nuestras responsabilidades locales como actores dentro de la vida mendocina y también haciendo una reflexión a escala global. Así que la verdad que está buenísimo y te agradecemos un montón. Si les parece, para tampoco abusar del tiempo de Luis, vamos a hacer un último momento de intercambio, y después ya cerramos. Así que bueno, ahí yo no sé si Marines o el Mono querían hacer alguna consulta, intervención, habían levantado la mano, y después seguimos con los que tengan ganas de hacer algún comentario. Adelante, por favor. Luis, mira, en realidad eran dos pequeñas preguntas. Vos ya has trabajado una de ellas, que es el tema de la oferta. En Mendoza, en Argentina, los debates políticos, hay como una confrontación, yo creo que media falsa, pero es intensa, sobre si poner plata en manos de la gente o garantizar la oferta de productos, la cadena alimenticia, garantizarla. No tanto, reitero, debate medio falso, pero no tanto acerca de el dinero en la mano de, sino garantizar el acceso del alimento, cadena de provisión, garantizar la oferta de alimentos y la cadena de distribución de alimentos, temas que vos has tocado. Y la otra era una pregunta como una nota de color. ¿Qué de la inflación en Argentina? Bueno, vos lo sabes, en Argentina, en Mendoza, en todo, estas pandemias, estas demandas urgidas y urgentes de productos han desencadenado un proceso inflacionario intenso que trae mucha reducción de las capacidades de compra de la gente. Una nota de color quería sobre qué has visto vos en Europa sobre esta respuesta de la oferta y su desbocamiento inflacionario en el valor de los productos de la comida. Nada más. Muy bien, muchas gracias, Mono. ¿Alguien más que quiera decir algo? Adelante. No veo manos levantadas. Bueno, ¿No? ¿no hay? Parece que no. Bueno, bueno, Mono, gran amigo y respetado, igual que Marinés, de mi viejo. Así que seguramente está por ahí escuchando y contento de estar. Sí, vamos a tener esta muchos charla. años de trabajo con el papá, cierto. Sí, sí. Mira, el tema de la confrontación es lo que digo es un tema recomplicado, ¿no? Yo de lo que mencionaba, de alguna forma también con lo que le planteaba a la respuesta a Virginia. Y, por ejemplo, nosotros hoy en Argentina se está planteando, tenemos un esquema de retenciones, un esquema de impuesto COVID y todo, que yo sé un poco, más o menos conociendo la lógica de ciertos mercados y valores de precio y todo esto, y un poco las tendencias. Hay productores, dependiendo de la localización, por temas de costo de flete, que están complicados. O sea que de repente también, como decíamos, lo que es importante es generar los mecanismos financieros, de incentivos y adecuados, en algunos casos simplemente para no complicar los temas de negocio, adecuados para cada cadena. Yo creo que en las economías regionales en Argentina, eso ha sido un déficit desde hace muchos años, ¿no? Con Inagro viene planteando este tipo de discusiones, no lo escuchaba Gianni Soto y todo esto, la visión de los temas de cuáles son las dificultades que se están planteando y ciertas tomas de políticas, de decisiones
no bien dialogadas y no bien planteadas dentro de un contexto de cuáles son las implicancias de cada sector, porque depende mucho de la cadena productiva, de la localización y de muchos aspectos, de que tenés que generar los instrumentos de política para, es importante, viabilizar la cadena y generar también los aportes que corresponden a esa cadena. O sea, no es un tema sencillo, y yo creo que esto es un déficit que hemos tenido en el país desde hace mucho tiempo en generar estos instrumentos de apoyo. Yo creo que este tema de la confrontación, grandes productores, el campo y todo eso no es adecuado. Yo creo que lo que hay que generar efectivamente es un contexto donde cada uno tenga que poner lo que tiene que poner y generar los mecanismos y las instancias para, en nuestras economías regionales, fomentar la producción y fomentar los mecanismos de comercialización. Respecto al tema inflacionario, yo te diría, acá en Europa los precios, por lo menos yo lo que he estado siguiendo acá, lo que hemos estado siguiendo, mi esposa acá en Roma, no han cambiado los precios, se han garantizado, y esto, como decía, han habido grandes apoyos a pequeños productores, a medianos, temas de subsidio y todo eso para garantizar que la cadena de producción continúe. Y el tema del comercio se ha mantenido interregional, que como decía, ese es un tema muy importante que hay que tratar de garantizar a nuestros países, porque el tema del comercio y nosotros como países exportadores es un tema que hay que tratar de preservar en el sentido de que se depende mucho también del punto de vista fiscal de esa comercialización, pero las implicancias que esa comercialización tiene en otros países también, me parece que es muy, muy, muy importante. Ha habido, sí, al inicio del consumo, ha habido un pico de demanda cuando empezaron estos aspectos de la concentración en supermercados de compra, vaciamiento y todo, que había una de mayor demanda, pero que luego eso se calmó. Acá y en otros países, en España, también, donde lo que más o menos vengo siguiendo economía, la cosa está en términos de precio inflacionario, no ha habido un mayor impacto. En países de Centroamérica sí se ha notado un desabastecimiento, ha habido un descontrol en países como Honduras, como El Salvador, en Belice lo está afectando un poco menos, pero se han afectado los canales de comercialización interregional. El comercio de Guatemala, Honduras ha afectado mucho, entonces eso ha generado una suba de precios en algunos productos que acá en Europa no ha sido un tema que se haya estado visualizando, la verdad. Es un desafío para nosotros allá y para nuestro contexto cómo mantener esos esquemas de comercialización y las bocas de comercialización también para garantizar, digamos, el acceso a la población y que, digo esto tal vez como generar un mecanismo de que no estés concentrando o que se generen, digamos, faltas de algunos productos, porque sí, los temas del punto de vista de comercialización de los productos extensivos pueden generarse en términos de disponibilidad alguna afectación, por lo que se está viendo por temas de traslado, logísticos. Se pensaba para abril o mayo el monitoreo que se estaba haciendo en Sudamérica, ¿no? Pero en síntesis, Mono, la experiencia que en Europa es que eso no se ha visto, no se ha percibido, de lo que yo conozco, Italia y España, pero es uno de los temas que hay que tener en cuenta ya para que no se genere una mayor afectación, ya sobre todo para los que tienen mayor problema o son los más pobres para acceder a alimentos. Muy bien, Luis, muchas gracias, la verdad que excelente. Para el cierre le damos la palabra a Gonzalo, que ha sido el ideólogo de este espacio de formación, bueno, para que nos dé unas últimas palabritas y ya nos despedimos. Bueno, muchas gracias, Luis, por tus palabras, y a todos y todas que se han sumado en este cuarto encuentro. Empezamos hace 4 sábados cuando todavía el boom de la virtualidad no emergía con la virulencia, como decía vos, Luis, recién, que la estamos atravesando ahora. Por lo tanto, que hoy está bueno las dinámicas domésticas.
por ahí volver a encuadrar en base a qué lo que estamos haciendo todos los sábados, que nos gusta repetirlo porque la verdad que se va renovando el público, lo que se ha impuesto a nivel más local, a nivel mundial, pero nuestra responsabilidad local es un conjunto de familias, de amigos, amigas, compañeras y compañeros que se están viendo sumamente influenciados en sus ingresos familiares y domésticos por la cuarentena, el aislamiento y el parate de la economía. Entonces veníamos en la primera semana de aislamiento con muchas demandas que tienen que ver más con algunas privaciones, concretamente del centro de estudio, que ahí está Juliana Buzo, sobre algunas familias migrantes con las que estamos trabajando. Y bueno, veíamos que esa realidad local, de alguna manera, estaba fuertemente condicionada por diagnósticos globales que son importantes tenerlos claros. Entonces, en ese marco, Luis, es que de alguna manera tus palabras, tus intervenciones, la verdad que nos sirven mucho para repensar también lo local, que ya la pandemia de alguna manera nos dice eso, no podemos pensar lo local si no tenemos buenos diagnósticos globales. Antes de irnos, me tomo el atrevimiento de leer una cita que me sensibilizaba de Saramago, de un libro que recomiendo leer, pero cuando se pase la cuarentena, que es Ensayo sobre la ceguera, y él dice, en un apartadito, dice, si antes de cada acción pudiésemos prever todas sus consecuencias, nos pusiésemos a pensar en ellas seriamente, primero en las consecuencias inmediatas, después las probables, más tarde las posibles, luego las imaginables, no llegaríamos siquiera a movernos de donde el primer pensamiento nos hubiera hecho detenernos. Bueno, un poco la invitación es eso, es hacer una pausa, detenernos, poder pensarnos en esta dinámica global y en nuestras responsabilidades locales, y seguramente el sábado que viene nos volvemos a juntar, y lo que estamos viendo es que desde el área de acompañamiento a migrantes del centro de estudio vamos a hacer alguna reflexión justamente en esa línea. Así que un aplauso virtual para Luis y para todos los que nos han acompañado en el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por este espacio de participación. Yo coincido completamente con lo que estás diciendo en este sentido de que es muy importante. Es un desafío tan grande para los que tienen que tomar decisiones en esta coyuntura, pero que es muy importante un poco ver los contextos y ver qué es lo que está pasando en otros lados, y en función de eso, dentro de las condiciones, ver cómo tomás medidas para que sean las medidas más adecuadas posibles. Y te digo que cualquiera que tomes es con mucha incertidumbre. Está claro que este parate en economía tiene implicancias muy importantes, yo lo estoy siguiendo bastante de cerca de allá, y no se sabe qué significaría no tomarlas como no pararlas. Es muy difícil, porque acá es cierto, como dijo, el Papa dijo, acá estamos todos en la misma barca. Yo creo que estamos todos en la misma tempestad, no estamos todos en la misma barca, porque hay algunos que es más fácil transitar esta tempestad, y otros que la hacen de una forma mucho más precaria. Lo que está claro es justamente que al otro lado, pasada esta tempestad, si no están todas las barcas juntas, va a haber una implicancia, una afectación, y eso está claro, y es en el contexto que hay que repensar este desafío tan grande en todo sentido, de qué significa que hay que repensar de tantas cosas, y bueno, pero que está clarísimo, lo que estamos diciendo es que hay que tener una visión amplia e integrada, pensando en los contextos y cómo tomar las decisiones adecuadas para que dentro de estos esquemas de vulnerabilidad, cualquier decisión tiene un gran riesgo, así que hay que hacerlo en forma muy meditada, consensuada, sobre todo el tema de comunicación, creo que hoy en día también, y orientada a generar una cohesión social. Yo creo que en el caso de Argentina se venía haciendo muy bien, y en las últimas 2 semanas, de mi percepción, se ha complicado con ese contexto, pero es tan importante el que todos estemos pensando que estamos en la misma tempestad. Y el tema comunicacional, frente a todo este bardeo que tenemos de las redes con tantas cosas, me parece que es un tema relevante que tiene que pensarse y explicar a la sociedad qué es lo que se hace, en base a qué decisión se toma, y cuál es la responsabilidad que tiene cada uno dentro de este rol para transitar esta tempestad, como digo. Bueno, eso es simplemente una reflexión final.